Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, estoy delante de ti y delante de tu pueblo comprado por sangre. Amado Dios, gracias por el privilegio, pero también ayúdame en esta gran responsabilidad. No quiero, Señor, expresar mis emociones, mis sentimientos. Quiero, Señor, en tu nombre expresar la enseñanza de tu palabra. Sé tú mi maestro, mi guía. Habla a mi corazón y habla al corazón del pueblo. Gracias por la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, estamos en el Sermón del Monte. Empezamos ya hace algunos domingos. Jesús está hablando particularmente a los que recibieron el llamado. Jesús les dijo, síguenme. Y aquellos dejaron sus redes, sus barcas y a su padre y le siguieron. Pero en ese llamado que Jesús hizo también muchos hombres y muchas mujeres vinieron a él y le reconocieron como el Mesías. Y ahora Jesús está frente a ellos en el sermón, allí en el monte, pero también está una multitud. Una multitud que han oído el llamado, pero no han respondido. Ahí están también. Y entonces, Jesús, como el maestro, está frente a sus discípulos y de la multitud. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñando los valores del reino. El mensaje de Jesús ha sido, y de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces Jesús, mis amados, está enseñando los valores del reino. La vida de los ciudadanos del reino es distinta a los que están fuera del reino. La manera de vivir de un ciudadano del reino dista mucho de aquellos que están fuera del reino. Y esto es lo que Jesús les está enseñando. Ya están en el reino y deben saber cómo vivir dentro del reino. Amados, no es la misma manera como vive la gente común como los ciudadanos del reino. Y ahora el Señor les está enseñando. Los ciudadanos del reino viven de acuerdo a las reglas del reino. Y las reglas del reino es la palabra. Y Jesús les está enseñando claramente las reglas del reino. Mis amados, en un reino hay un rey. Y en el reino de los cielos Jesús es el rey. Y el rey, mis amados, está instruyendo cómo se vive dentro del reino de él. Jesús está diciendo que si queremos, le hemos reconocido como el Mesías, tenemos que vivir de acuerdo a las reglas de él como rey. Y eso es lo que están aprendiendo también esta multitud. Mis amados, entonces, Jesús da la interpretación correcta. Jesús interpreta correctamente las reglas del reino. Y no solamente los interpreta, sino que él como rey muestra un modelo, cómo se vive dentro del reino. Y por eso el tema de esta ocasión, mis amados, Jesús cumple, el tema de hoy es que Jesús cumple las Escrituras como modelo para el creyente. Y en primer lugar, mis amados, Jesús vino a cumplir la ley dándole el verdadero valor. Y Jesús vino a cumplir la ley dándole el verdadero valor. Si me acompañas en el versículo capítulo 5 y versículo 17, me gusta que estén allí conmigo. Y dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quieren leerlo en otra versión, mis amados? Aquí está. ¿Quieres leer conmigo si gustas? ¿Y qué dice? Aquí está en la TLA. Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles el verdadero valor. Cuando Jesús está hablando y dice, no he venido a violar la ley, se está refiriendo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Se está refiriendo a la palabra del Antiguo Testamento. Y mis amados, y la palabra tiene valor porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra han sido las reglas del reino antiguamente, siguen siendo las reglas del reino hoy y lo serán después. Y Jesús vino a cumplir, mis amados, porque en primer lugar, Jesús vino a cumplir porque todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Y cuando Jesús dice, he venido a cumplir, Jesús está diciendo que Él es el Mesías. Él es el Mesías. No tienen por qué dudar. Si la gente esperaba al Mesías, ya se cumplió las Escrituras. Él es el Mesías. Y en segundo lugar, mis amados, también Jesús vino a cumplir porque debido a que nadie había cumplido, Jesús vino a cumplir toda justicia. Nadie había podido cumplir la palabra en el Antiguo Testamento. Ninguno. Todos los hombres, al igual que nosotros, en ese tiempo también eran pecadores y nadie podía cumplir la palabra. Y entonces Jesús, Él vino a cumplir, llenó las expectativas y por eso, ¿se acuerdan cuando Juan se negaba a bautizar a Jesús? Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Nadie había podido cumplir. Y Jesús cumplió toda justicia. Y en tercer lugar, mis amados, Jesús vino a cumplir dándonos el modelo de vida que se vive en el reino. Jesús está diciendo, ¿quieren ver la manera cómo se vive en el reino? Y Jesús vino a modelar. Él vino a poner el ejemplo. A poner el ejemplo cómo se vive en el reino. Cómo debieron haber vivido los antiguos. Cómo debían de estar viviendo fariseos, escribas, judíos, todos. Y cómo deben de vivir los ciudadanos del reino hoy. Por eso Jesús muestra el ejemplo, mis amados, que Él vino a cumplir. Toda la palabra del Antiguo Testamento es la palabra y será la palabra siempre. Y viene la siguiente enseñanza, mis amados, nada en la Escritura es de menos valor. Nada en la Escritura es de menos valor. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres ver en tu palabra, en tu Biblia? Y estar conmigo en el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras el cielo y la tierra exista, mis amados, mientras el cielo y la tierra estén como están ahora, mis amados, la palabra de Dios siempre será la palabra. La palabra de Dios siempre será la palabra del Rey. La palabra de Dios siempre serán las reglas del reino. Mientras el cielo y la tierra existan, la palabra tiene su valor incalculable y no hay
manera de menguar, no hay manera de restarle valor. Y el texto dice, mis amados, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y Jesús se está refiriendo, por decirlo así, mis amados, a las letras hebreas y griegas. Por ejemplo, la J se refiere a la iota en griego y a la yod en hebreo. Y eran unas pequeñas letras para distinguir una palabra entre otras. Distinguía una palabra en el alfabeto. Una tilde, mis amados, usted tiene idea de una tilde. Una tilde era una pequeña marca usada para distinguir algunas letras hebreas. ¿Y por qué Jesús pone estos pequeños ejemplos? Es que así como está escrita es la palabra de Dios y tú, ni yo, ni ellos tenían la autoridad de cambiarla. Si le quitamos la tilde o si le quitamos la jota, le podemos cambiar el significado a la palabra y ninguno de nosotros tiene la autoridad. La palabra de Dios está dada y así es la palabra. Mis amados, la palabra son las leyes del reino. La palabra, no hay manera de restar la importancia a la palabra. Así la dio el Señor y así debe conocerse y así debe obedecerse y respetarse la palabra. Nadie tiene la autoridad de quitar o añadir a la palabra. Así que, mis amados, el Señor está diciendo que nada en las Escrituras es de menos valor. ¿Quieres ir al versículo 19 conmigo? Pero quiero que la veas en esta versión. ¿Qué dice, mis amados, en esta versión? Por eso, si alguien no obedece solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Mis amados, este texto tiene su valor en las Escrituras, en la exposición que Jesús está haciendo. Me encanta pensar en esta porción. Por eso, si alguno no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, yo me pregunto, ¿habrá algún mandato menos importante en la palabra? Pero si lo hubiera, dice Jesús, será la persona menos importante en el reino de Dios. O sea, si no le das importancia a la palabra, tú no eres importante en el reino. Les está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, si ustedes le dan importancia a la palabra, ustedes serán importantes en el reino. Y usted y yo no quedamos fuera. Y esa enseñanza es para ti y para mí también. Si nosotros hemos querido diluir la palabra, es el problema nuestro y nos estamos metiendo en un problema. Y el Señor es claro en decirlo. Así que, mis amados, las reglas son claras en el reino. Ignorar la palabra, ignorar las reglas del reino, es meterse en problemas. El que ignore las reglas del reino, el que pasa por alto las reglas del reino, les trae consecuencias eternas porque encontrará el reino de los cielos cerrado.
si conoces las reglas del reino, que es la palabra de Dios, más nos vale prestar atención. Me contaba un familiar que estando en otro país, no sé si, eso sí no le pregunté si sabías las reglas de tránsito o no, pero un día se le ocurre agarrar el carro de su amigo y salir y comete una falta y no llevaba licencia. Y estuvo encerrado y tuvo que pagar y ahora sigue pagando y sigue pagando y no hay manera de terminar porque a él se le hizo fácil. Bueno, si esas son las reglas en un mundo, en un país, imagínense las reglas del reino. Mis amados, dice el versículo 20, ¿estás conmigo? ¿Qué dice el versículo 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en la NTV dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas, ahí estaban. Y Jesús les dice, ustedes no van a entrar al reino, al menos que estén por arriba. Porque los fariseos, los escribas, conocían la ley, pero la quebrantaban por todos lados. Eran conocedores, maestros e intérpretes de la ley, pero la desobedecían por todos lados. Yo quisiera preguntarte ahora a ti, mi amado hermano y amigo, también quiero preguntarte, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice? ¿Será esa palabra para ti y para mí también hoy? ¿O era para un mundo? No, las reglas del reino no cambian. Porque el rey es el mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Qué nos dice esto? Si tú y yo ignoramos las escrituras, atente a las consecuencias, atengámonos a las consecuencias. Si somos ciudadanos del reino, vivamos verdaderamente como ciudadanos del reino. En segundo lugar, mis amados, Jesús cumple las escrituras como modelo para el creyente, para nosotros. Y Jesús enseña a los ciudadanos del reino el verdadero valor de la vida del prójimo. No solamente nos enseñó el valor de las escrituras, que son las reglas o las leyes del reino, sino que ahora está diciendo Jesús que a los ciudadanos del reino nos enseña el valor de la vida de tu prójimo. ¿Quieres ir conmigo al versículo 21? ¿Qué dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí. Oíste que fue dicho al pueblo de Israel por medio de Moisés. Moisés le dijo al pueblo, no matarás. Oíste, y la multitud ya lo había oído. Ellos sabían. Y Jesús les dice, oíste que fue dicho. Amados, Jesús les está diciendo a ellos, le está dando la interpretación correcta. Jesús les dice, no solo el que mata, el que le quita la vida a otro, el asesino es digno de juicio.
O sea, ¿qué quiere decir? Sí, el que mata debe ir a juicio. El que asesina, el que le quita la vida a otro, debe ir a juicio. Eso no hay discusión. Pero no se queda allí. Jesús va a decir, hermanos, que no solamente cometer el acto, no solamente ser autor material, no solamente es el que realiza el acto material, es culpable, no solamente él. Porque usted puede estar levantando la mano como yo lo levanté en algún momento. ¡Qué bien! Ya pasé, ¿no? No he matado a nadie. Pero Jesús va a ir más allá. ¿Qué dice Jesús, mis amados? Que va a decir el Señor ahora, y vamos a ver, mis amados, que cualquiera, vamos a desmenuzar el texto. ¿Quieres ir conmigo al versículo 22? ¿Y quieres leerlo, por favor? ¿Qué dice? Hasta ahí. Esa primera parte. Jesús está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Y yo me estaba preguntando, ¿dónde podríamos conseguir enojo? Porque es escaso, ¿no? ¿O se consigue fácilmente? ¿Usted sabe cómo es el enojo? Yo me preguntaba también, ¿cómo podríamos encontrar el significado, ya que es un poco difícil de comprender? Haciendo un exégesis, haciendo un trabajo exegético, ¿no? Para comprender. No, tú y yo tenemos una lucha todos los días. O, ¿O alguien aquí se ha librado alguna ocasión de esa experiencia? Mis amados, así que el Señor está diciendo que no solamente alguien que le quita la vida al prójimo materialmente, sino dice el Señor Jesús, sino que aquel que se enoja. ¿Por qué, mis amados? Quiero que reflexione conmigo, perdón. ¿Ustedes están de acuerdo, mis amados, que alguien que mató primero lo dejó de amar? ¿Sí o no? Aquel que mató primero comenzó a sentir enojo. ¿O no? ¿O será que lo mata con amor? ¿O será que lo mata lleno de gracia, de misericordia? No. Empezó a madurar, empezó a crecer el enojo, el resentimiento, comenzó a crecer esa emoción pecaminosa en el corazón. Mis amados, Jesús está diciendo que no solamente el que mata, sino el que se enoja porque ya lo dejó de amar. Quien quebrante un mandamiento del Señor, que es amar al prójimo, ya es culpable. En su corazón esa persona ha abrigado un espíritu pecaminoso que se llama enojo. El enojo va, hermanos, desde una irritación leve y que lleva a la persona a la furia intensa y provoca amenazas, etcétera. Asesinar es un pecado terrible, pero la cólera, o sea, el enojo es un gran pecado. También porque viola el mandato de amar al prójimo. El sexto mandamiento que Jesús pone aquí en la mesa en ese momento, no solo prohíbe matar físicamente, asesinar, quitarle la vida a tu prójimo, a tu hermano, sino también, mis amados, aplica al pensamiento, a la palabra, a la cólera injusta, a los insultos destructivos también. Jesús acaba de decir,
Una J y una tilde es importante, no se lo quites. Y la palabra del rey es la palabra del rey. Amados, cuando la palabra del Señor dice aquí en el texto, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Juicio en el Nuevo Testamento, ¿sabes a qué se refiere? Juicio en el Nuevo Testamento se refiere, mis amados, especialmente al juicio de Dios, al juicio divino. A eso se refiere. ¿Cómo está tu lucha? Tú y yo tenemos algo en nuestro corazón. ¿No nos vemos reflejados en las palabras de Jesús? No le restemos atención, mis amados. Prestemos atención a la palabra del Rey. No dejemos pasar el tiempo, mis amados. Analiza tu corazón. No sé cómo esté tu relación matrimonial, tu relación familiar, tu relación con tus compañeros, con tus hermanos, con tu hermano en la fe. No le quitemos, hermanos, en verdad importancia. Acabamos de leer hace un momento, quien no obedece aún en lo más pequeño. La segunda parte del texto que dice, mis amados, la segunda parte del texto que dice, y cualquiera que diga, ¿qué dice? Necio. Hasta ahí nada más. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la palabra necio en otra versión es insulte, insultar. ¿Y qué querrá decir eso, mis amados, insultar? Será culpable ante el concilio. Mis amados, en el tiempo de Jesús, según el contexto bíblico, insultar no se limitaba solamente a usar palabras soeces, sino también implicaba acciones, burlas, difamación, destinadas a deshonrar, dañar la reputación y causar dolor a las personas. Es amplia la explicación y lo que significa y lo que enseña. Mis amados, entonces, el Señor nos está diciendo, cualquiera que le diga necio o insulte. Ellos no necesitaron ir a hacer exégesis, ellos lo entendieron bien. Yo les digo que entra palabras soeces, acciones, burlas, difamación, deshonrar, dañar la reputación y causar dolor. ¿Lo entendieron bien? ¿Y tú y yo lo entendemos bien? Jesús predicó, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos. Y muchos respondieron al llamado y ahora están recibiendo la instrucción. ¿Cómo se vive en el reino? Y tú y yo también hemos recibido el llamado del Rey. Es la misma palabra, es el mismo evangelio que tú y yo recibimos. No hay otra diferente. Así que también las reglas para ti y para mí son las mismas. Los fariseos y los escribas, hermanos, vivían como si desconocían la palabra. Yo me imagino que a los fariseos y los escribas, si es que les llegó la palabra, pudieron haber dicho como los discípulos en San Juan, qué dura es esta palabra. Pero la palabra del Señor es así, mis amados. Jesús dice que los ciudadanos del reino deben hacer la diferencia. Los ciudadanos del reino son la diferencia en un mundo que no están dentro del reino de Dios. ¿Cómo es tu vida? Como ciudadanos del reino, ¿cómo vives la vida cotidiana, la vida diaria?
¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Como ciudadanos del reino o como ajeno al reino? ¿Cómo vives? Amados, ¿qué reflexión podemos sacar tú y yo para nuestra vida? La tercera parte del texto, mis amados, dice ahora, que dice la tercera parte, y cualquiera que le diga fatuo o maldiga, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Si nos vamos a un contexto bíblico e histórico, podríamos entender un lugar donde siempre había fuego. Pero en fin, todo remata, todo termina y nos lleva a este pasaje bíblico al juicio divino. Al juicio divino. Mis amados, entonces, cualquiera que le diga fatuo, o sea, que lo maldiga. ¿Alguien sabe qué es maldecir? ¿Verdad? No necesitamos. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Verdad? Con el vecino. Pero usted y yo nunca lo hemos hecho. Espero que no. Mis amados, entonces el Señor nos hace un llamado, que prestemos atención. Pregunto, ¿exagera Jesús? No, ¿verdad? ¿O sí? Él es el rey. En el reino celestial, Él es el rey. Los ciudadanos estamos obligados no solamente a escuchar, sino a someternos a las reglas del reino. Por otro lado, mis amados, en el punto que sigue, encontramos también que tu relación con Dios no es buena si tu relación con tu prójimo tampoco lo está. ¿Quieres ir conmigo al siguiente texto? Vea tu Biblia, por favor. ¿Qué dice el texto, mis amados? ¿Me ayudan a leer el 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta, ¿qué dice? Tu ofrenda. Wow. Jesús acaba de hablar lo delicado de cómo debe ser la relación con tu prójimo. No debemos levantar la mano y decir, wow, me he librado, yo no he matado a nadie. Si hemos guardado enojos, si la ira, si el resentimiento está anidado en nuestro corazón, debemos sentir preocupación, dolor y tristeza. Porque no solamente se ha llevado a cabo el acto material, sino es intelectual. Hoy en día se castiga también a los autores intelectuales, a quienes maquinaron, a quienes planearon, a quienes sintiendo en el corazón planearon. Y posiblemente tú no hayas llegado al hecho, al acto material, pero tu corazón lo ha guardado y lo tiene ahí atesorando. Y mis amados, entonces el siguiente texto nos va a decir que si nuestra relación con Dios no es buena, es porque la relación con el prójimo tampoco es. Alguien me dijo una ocasión, pastor, conmigo yo no tengo problema. Es nada más con el hermano. Yo con Dios no tengo problemas. Y es nada más con fulano de tal. Ahí está el problema. Pero con Dios yo estoy bien. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué le interesa más a Dios? Mis amados, Israel cumplía todo el calendario litúrgico. Israel cumplía, mis amados, todo lo que estaba escrito en la ley, lo cumplía de manera literal.
Pero Dios llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis amados, Israel llegó a cumplir con todo, ¿sí? Por ejemplo, guardaba los días de fiesta, los días de luna nueva, días de reposo. ¿Pero qué con su prójimo? ¿Amaban a los samaritanos? ¿Usted qué sabe? ¿Amaban a los samaritanos? ¿Qué sentían cuando veían a un leproso? ¿Qué sentían cuando veían a un publicano? ¿Qué sentían en su corazón cuando veían a una adúltera? Y mucho menos que fueran ofendidos. Mis amados, somos hipócritas y manifestamos tener buena relación con Dios mientras no lo tenemos con el hermano, con el prójimo. Nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. Si tu relación con alguien no está bien, no está bien tu relación con Dios. Si mi relación con alguien, con mi esposa, con mi hija, con mi familia, con alguien no está bien, no puede estar con Dios bien. Yo no conozco tu vida, pero la mía sí. El Señor hoy te dice y me dice a mí, si tu hermano tiene algo contra ti, vean qué dice el texto. No dice Jesús, bueno, si te hicieron mal, espera que vengan a ti, porque tú fuiste el ofendido, a ti fuiste la ofendida, a ti te la hicieron, hermana, espera que venga. ¿Qué dice el texto? Si tú fuiste el ofendido, si a ti te hirieron, a ti te lastimaron, ve, reconcíliate, porque a Dios le interesa primero la relación con tu prójimo antes que vengas a Él a adorarle. ¿Cuál sería la ofrenda de los judíos? ¿Cuál sería la ofrenda? Guardar día de reposo, guardar luna nueva, traer las primicias, todo. ¿Cuál puede ser tu ofrenda que tú quieras dar al Señor? Tu tiempo que estás aquí, tu vida, tu adoración. Pero si no estás bien con tu prójimo, no estás bien con Dios. En otras palabras, mis amados, podemos engañarnos si creemos que estamos adorando a Dios cuando nuestra relación con alguien o con varios pudiera estar mal. Podemos autoengañarnos, hermanos, si creemos que estamos adorando cuando nuestra relación está mal. Ponte de acuerdo, ¿qué dice el versículo 25, mis amados? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabes qué quiere decir todos estos textos? Busca la solución. No dejes pasar el tiempo. Estos versículos nos aconsejan que debemos arreglar el asunto con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con el hermano, antes que te presentes delante del Señor. Concluimos, mis amados. Jesús no vino, mis amados, a quitar o restarle importancia a la palabra del Antiguo Testamento. No. La palabra del Antiguo Testamento sigue siendo tal como está, palabra de Dios. Porque son las reglas del reino. Porque son las palabras del rey. ¿Cómo estamos, hermanos, con la palabra? Yo quisiera preguntarte, ¿en verdad la palabra son las reglas de fe de nuestras vidas?
Te pregunto, no me contestes, pero en verdad, siempre decimos, la palabra es la regla de fe y conducta de nuestras vidas. Pero pregunto, ¿en verdad la palabra es la regla de fe? O sea, de lo que tú debes creer. En verdad la palabra de Dios es la regla de la que dirige la vida de todos nosotros cada día. En verdad vivimos de acuerdo a la palabra. O hemos hecho de la palabra una versión a criterio nuestro. Esto dice la palabra, pero así voy a vivir. Así lo hacían los fariseos y los escribas. Los fariseos decían, no vivas como yo vivo. Tú vive como yo te enseño. Mis amados, estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra. Jesús acaba de enseñar, hermanos, que a la palabra no se le debe mover ni un punto. También vemos ahí, mis amados, que Jesús enseña cómo debemos vivir los ciudadanos del reino. Ignorar las palabras del rey es ignorar las reglas del reino. Y si ignoramos las reglas del reino, mis amados, encontrarás cerradas las puertas del reino. Tú y yo somos ciudadanos del reino. ¿Por qué quebrantamos la palabra dejando de amar? ¿Por qué quebrantamos la palabra del rey? Guardando enojo, resentimiento. ¿Por qué? Los ciudadanos del reino, hermanos, no debemos vivir a criterio nuestro, sino a las reglas del rey. Yo quisiera preguntarte, ¿quieres dar el paso? Yo no sé, tú sabes, yo no quiero, yo no sé cómo es tu relación. Si a lo mejor la persona no está aquí, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, ayúdame, que en cuanto yo lo vea o saliendo de aquí, voy a verlo, Señor, pero quiero dar este paso de reconciliación, de sanar las relaciones. Y si estás aquí, ¿por qué te detienes? O tal vez en la relación con tu familia, con tu esposa o con tus hijos o con tu hermano en la carne. Pero las palabras del Señor y las reglas del reino son serias. ¿Quieres dar el paso, mi hermano, mi hermana? O lo contrario, tu adoración y mi adoración será vacía. Si alguien aquí no conoce al Rey y no está dentro del reino del Señor, Jesús hace también el mismo llamado. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Tal vez vives la vida sin Dios y sin esperanza. Tal vez no tienes al Rey ni a su palabra. Pero hoy puedes hacerlo. Hoy puedes venir a Jesús y reconocerlo como el Señor y el Rey de tu vida y aceptar su palabra como las reglas de tu vida, porque son las reglas del reino. Mis amigos, no dudes, Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los que estaban fuera del reino y a los que están fuera del reino. Tú puedes ser ciudadano del reino si vienes a Jesús ahora. Tú puedes garantizar estar dentro del reino si vienes al Rey. Amados y amigos,
Él nos va a ayudar a vivir la vida con su Espíritu Santo y con su palabra, a vivir la vida como ciudadanos del reino. Y Dios quiere que tú y yo vivamos como verdaderos ciudadanos del reino. Que Dios nos bendiga. Vamos a ofrecer a nuestro Dios nuestro canto, vamos a elevar nuestro Dios y que también sea parte de nuestra adoración y que llegue como olor fragante hacia el trono celestial, porque justamente es el Dios que adoramos, al que con su palabra, pues los vientos le obedecen. Una palabra suya solamente basta. Así que digamos todos juntos, cantemos con gozo y con entendimiento a el Dios que adoramos. Son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
porque ese Dios que adoramos, hermanos, es nuestra roca fuerte, es la fuerza de nuestra salvación y el motivo por el cual estamos hoy aquí dándole la gloria, la honra y el honor. Así que digamos todos juntos y alabemos a nuestro Dios, con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador, mi libertador, mi libertador. Y hermanos, nuestro Dios siempre es bondadoso, es misericordioso, y justamente Él lava nuestros pecados. Él es justo y fiel para perdonarnos. Así que, pues digamos todos juntos que nuestros pecados han sido lavados, nuestras faltas han sido lavadas por siempre. Culpable, culpable, sin nada que decir. Gracia, tu gracia, un mar que vino a mí y mi maldad lavada fue, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue
lavada fue, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre y mi maldad lavada fue, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre y mi maldad lavada fue, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre y mi maldad lavada fue, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Para la gloria de Dios, hermanos.